Nunca pensé que llegaría a considerar cada respiración como el mayor de mis logros, que me alegraría por cada valla encontrada como si fuera un festín, que una pierna rota no sería una sentencia, sino solo un obstáculo que se puede superar si uno realmente quiere vivir. Me llamo Gleb Yaroslavtsev, tengo 34 años, y soy alpinista profesional. O, mejor dicho, lo era hasta el día en que un pequeño avión de pasajeros, en el que volaba hacia la base del Kangchenjunga, se estrelló contra la ladera de la montaña durante una tormenta de nieve repentina. Todo comenzó como una expedición cualquiera. Después de 5 ascensiones exitosas a 8000, me preparaba para mi sexto, el Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. Llegué a Nepal 2 semanas antes del inicio de la ascensión principal para aclimatarme y prepararme. En Katmandú me reuní con el resto de la expedición. Ranjit, nuestro guía nepalí con 17 años de experiencia en ascensos. Tamara, una alpinista rusa que, al igual que yo, iba a conquistar su sexto 8000. Erika, una experimentada alpinista sueca. Y Dustin, un fotógrafo estadounidense de National Geographic que planeaba documentar nuestra ascensión. El pronóstico del tiempo es favorable para las próximas 3 semanas, dijo Ranjit durante nuestro último encuentro informativo en el hotel de Katmandú. Pero en las montañas todo puede cambiar en cuestión de horas. Como presintiendo algo, añadió: nunca subestimen el Himalaya. Da la vida, pero también puede quitarla. El 26 de abril despegamos de Katmandú en un pequeño avión de 12 plazas que debía llevarnos a Taplejung, un pequeño aeropuerto de montaña desde donde comenzaba nuestra caminata hacia el campamento base del Kangchenjunga. Además de nuestro grupo, a bordo iban otros 3 lugareños y los 2 pilotos. La primera hora de vuelo transcurrió sin incidentes. Miraba por la ventanilla los verdes valles que pasaban por debajo, los campos en terrazas y los pequeños pueblos esparcidos por las laderas de las montañas. El sol brillaba con intensidad y nada presagiaba ningún problema. «El Himalaya es precioso, ¿verdad?», preguntó Tamara, que estaba sentada a mi lado. «Sí, pero nunca deja de sorprenderme», respondí, sin apartar la vista de la ventana. «Cada vez que vuelvo, es como si se volviera más alto y majestuoso». «Sabes, mi abuela decía que las montañas son gigantes petrificados que nos observan», sonrió ella, «y que solo dejan subir a sus cimas a aquellos a quienes consideran dignos». «Espero que nos consideren dignos», respondí con una sonrisa. Después de 1 hora y 20 minutos de vuelo, el tiempo empezó a cambiar. Al principio eran solo algunas nubes sueltas, pero luego el cielo se cubrió por completo. El avión empezó a temblar. «Turbulencia normal», nos tranquilizó el copiloto, volviéndose. «Pronto saldremos de la zona y estará más tranquilo». Pero la turbulencia solo se intensificaba. Fuera de la ventanilla ahora solo había una niebla blanca y densa. Vi cómo los pilotos miraban fijamente los instrumentos y discutían algo entre ellos con expresión tensa. «¿Pasa algo?», preguntó Ranjit, inclinándose por el pasillo. «Hemos entrado en un frente de nieve inesperado», respondió el piloto, sin volverse. «Quizás tengamos que regresar a Katmandú». Pero no tuvimos tiempo de regresar. El avión dio una sacudida brusca y comenzó a perder altura. A través de la ventanilla vi cómo nos precipitábamos a través de las nubes y, por un instante, apareció una ladera nevada, demasiado cerca. «¡Abróchense los cinturones!», gritó el piloto. «Estamos perdiendo el control». Todo ocurrió en cuestión de segundos. Recuerdo cómo me agarré a los reposabrazos del asiento, cómo Tamara a mi lado empezó a murmurar una oración rápidamente, cómo Dustin frente a nosotros apretaba su cámara con desesperación. Luego llegó el impacto, ensordecedor, devastador. El avión se estrelló contra la ladera de la montaña y comenzó a dar vueltas, partiéndose en pedazos. Me zarandeaba de un lado a otro, a pesar del cinturón de seguridad. Algo pesado me golpeó en la pierna y sentí un dolor agudo. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el silencio ensordecedor que siguió al estruendo del avión destrozándose y la luz blanca cegadora que entraba por una grieta en el fuselaje.
Cuando recobré la conciencia, todo estaba en silencio. Solo el viento silbaba al filtrarse por las grietas del avión destrozado. Seguía atado a mi asiento, que de alguna manera se había mantenido unido a un trozo del fuselaje. Había nieve por todas partes, filtrada a través de las grietas. Mi primer pensamiento fue para los demás. Giré la cabeza y vi a Tamara, todavía atada a su asiento junto a mí. Tenía los ojos cerrados y le salía sangre de una herida en la sien. Tamara, la llamé con voz ronca. Tamara, ¿me oyes? No respondió. Extendí la mano y le toqué el cuello, tratando de encontrarle el pulso. Nada. Lo intenté de nuevo, en otro lugar. Silencio. Tamara estaba muerta. Intenté desabrocharme el cinturón de seguridad, e inmediatamente un dolor agudo en la pierna derecha me hizo gritar. Bajé la vista y vi que mi pierna estaba atrapada entre las partes retorcidas del asiento, y a través de la tela rasgada de los pantalones se veía un hueso que había atravesado la piel. Rota. Fractura abierta. Venciendo el dolor, conseguí desabrocharme el cinturón y liberar con cuidado la pierna, que estaba atrapada. Cada movimiento desencadenaba una punzada dolorosa que me nublaba la vista. ¿Hay alguien con vida?, grité, con las pocas fuerzas que me quedaban. ¿Ranjit? ¿Erika? ¿Dustin? Solo el aullido del viento respondió. Empecé a echar un vistazo. Lo que quedaba del avión estaba esparcido por la ladera de la montaña en una superficie del tamaño de un campo de fútbol. Algunas partes estaban casi completamente sepultadas bajo la nieve. Sobreponiéndome al dolor, empecé a arrastrarme, apoyándome en los codos y la pierna buena, tratando de encontrar a otros supervivientes. A pocos metros de mí vi el cuerpo de Ranjit. Estaba tendido boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo. La nieve a su alrededor estaba teñida de rojo. Muerto. Un poco más allá encontré a Dustin. Había salido despedido del avión y yacía medio cubierto de nieve. Su cámara, hecha pedazos, estaba tirada a su lado. Ninguna señal de vida. Nunca encontré a Erika. Quizás su cuerpo estaba sepultado bajo la nieve o había sido arrojado más abajo por la ladera. Después de varias horas de búsqueda, tuve que aceptar la terrible verdad. Era el único superviviente de esta catástrofe. Regresé a mi asiento, que aún estaba sujeto a un trozo del fuselaje, e intenté evaluar mi situación. Pierna derecha rota, fractura abierta. Unas cuantas costillas probablemente también rotas, a juzgar por el dolor al respirar. Múltiples cortes y contusiones. Pero estaba vivo, y eso era lo más importante. Entendía que tenía que actuar rápido. La temperatura estaba bajando con la llegada de la noche, y si no encontraba refugio y me aplicaba los primeros auxilios, no sobreviviría a la primera noche. Con gran dificultad llegué hasta mi mochila, que milagrosamente había permanecido intacta y seguía atada al suelo del avión junto a mi asiento. Dentro estaba todo mi equipo de alpinismo, ropa de abrigo, saco de dormir, linterna, algo de comida, un botiquín de primeros auxilios y, lo más importante, un teléfono satelital. Lo primero que hice fue sacar el teléfono e intentar encenderlo. Se encendió, pero no había señal. Posiblemente las montañas bloqueaban la señal o el teléfono se había dañado en la caída. En cualquier caso, no podía contar con una ayuda rápida. El siguiente paso era mi pierna. Saqué del botiquín un antiséptico, vendas y analgésicos. Apretando los dientes, limpié la herida y entablillé la pierna con 2 varillas de aluminio de un asiento roto, sujetándolas con correas y vendas. El dolor era insoportable, pero sabía que tenía que hacerlo si quería sobrevivir. Una vez que la pierna estuvo inmovilizada, tomé un analgésico y empecé a buscar un refugio adecuado para pasar la noche. Una parte del fuselaje, aún unida a mi asiento, podía servir de refugio provisional. Despejé la nieve del interior, extendí el saco de dormir y me metí dentro, poniéndome toda la ropa de abrigo que tenía. La noche fue larga y fría.
La temperatura debió de bajar hasta los 20 grados bajo cero. Tiritaba a pesar del saco de dormir y toda la ropa. El dolor en la pierna palpitaba, recordándome su presencia con cada latido del corazón. Tumbado en la oscuridad, escuchando el aullido del viento, pensaba en lo que me esperaba. Estaba solo en el Himalaya, con una pierna rota, sin comunicación con el mundo exterior, rodeado de los cuerpos de mis compañeros fallecidos. Las probabilidades de supervivencia eran mínimas, pero decidí que lucharía hasta el último aliento. No podía permitirme morir allí, en esas frías montañas, sin haber agotado todas las posibilidades de salvación. Con estos pensamientos me hundí en un sueño agitado, sin saber que la mañana traería nuevas pruebas que pondrían a prueba mi voluntad de vivir y mi disposición a superar lo imposible. La mañana llegó con una claridad inesperada. Los rayos de sol se filtraban por las grietas de mi refugio improvisado, creando extraños dibujos en las paredes metálicas. Por un instante olvidé dónde me encontraba y me estiré, pero el agudo dolor en la pierna me devolvió de inmediato a la realidad. Con cuidado, miré hacia afuera. La nieve brillaba deslumbrantemente bajo el sol de la mañana, y alrededor se alzaban los majestuosos picos del Himalaya. En cualquier otra situación, habría admirado esta vista, pero ahora esta belleza me parecía una burla cruel. Lo primero que hice fue volver a intentar encender el teléfono satelital. Para mi decepción, el resultado fue el mismo: ninguna señal. Decidí conservar la carga de la batería y lo apagué, esperando poder captar señal más tarde, quizás en una zona más despejada. El siguiente problema era el agua. Tenía una cantimplora, pero su contenido me duraría como mucho un día. Por suerte, había nieve de sobra alrededor, que podía derretir. Llené de nieve una taza metálica y la puse al sol para que se derritiera lentamente. Al revisar mis provisiones de comida, me di cuenta de que la situación no era tan mala como podría haber sido. En mi mochila tenía varias barras energéticas, una bolsa de frutos secos, un puñado de nueces y 2 paquetes de comida liofilizada que se podían preparar añadiendo agua caliente. Todo esto me duraría 3 o 4 días si lo racionaba. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Qué hacer ahora? ¿Quedarme en el lugar del accidente con la esperanza de que los rescatistas nos encontraran? ¿O intentar salir por mis propios medios, a pesar de la pierna rota? Decidí que tenía que darles una oportunidad a los rescatistas. El avión debían declararlo desaparecido tan pronto como no llegáramos a Taplejong a la hora prevista. Las operaciones de búsqueda y rescate ya deberían haber comenzado. Utilizando la tela llamativa de los chalecos salvavidas que encontré entre los restos, fabriqué una gran señal de SOS en una zona despejada de nieve cerca del lugar del accidente. Luego reuní todo lo que podía arder: pedazos de tapicería de los asientos, papeles, incluso algunas pertenencias de los fallecidos, y lo apilé, listo para prenderlo en caso de que escuchara o viera un avión de búsqueda. Pasé todo el día preparándome para sobrevivir, recogiendo objetos útiles de los restos, acondicionando un refugio y derritiendo nieve para beber. Cada hora salía a un lugar despejado e intentaba buscar señal en el teléfono satelital, pero sin éxito. Al caer la tarde, comprendí que tenía que enterrar a los fallecidos. No era solo un acto de respeto, sino una necesidad. Los cuerpos podían atraer a depredadores. Con el corazón apesadumbrado, comencé esta lúgubre tarea, utilizando un trozo de metal como pala improvisada. Cavar en la tierra helada con mi lesión fue insoportablemente difícil. Cada movimiento provocaba dolor en todo el cuerpo, pero seguí adelante, sabiendo que era lo último que podía hacer por mis compañeros. Al anochecer, pude cavar tumbas poco profundas para Tamara, Ranjit y Dustin. Nunca encontré el cuerpo de Erika. Antes de depositarlos en la tierra, recogí sus documentos y objetos personales que pudieran ser importantes para sus familias, si sobrevivía, y podía devolver esas cosas. Lo siento mucho por cómo ha salido todo, susurré, bajando el cuerpo de Tamara a la tumba. Estabas tan cerca de tu sueño. A Ranjit le dije:
Tenías razón sobre el Himalaya. De verdad puede quitarte la vida. Pero prometo que tu muerte no será olvidada. A Dustin simplemente le dije: tus fotografías podrían contar esta historia mejor de lo que yo jamás podré. Después de esta sombría ceremonia, regresé a mi refugio, física y emocionalmente exhausto. Esta noche era incluso más fría que la anterior, o quizás esa era mi impresión debido al cansancio y al desgaste emocional. La mañana del segundo día trajo una nueva esperanza. Oí el sonido de un helicóptero. Saliendo del refugio tan rápido como me lo permitía mi lesión, empecé a agitar la tela llamativa y a gritar, aunque sabía que no me oirían. El helicóptero pasó a aproximadamente 1 kilómetro del lugar del accidente, sin notar ni a mí ni los restos del avión, parcialmente cubiertos por la nieve. Desapareció tras una cordillera y el sonido de su motor se fue apagando gradualmente. Fue alentador y decepcionante a la vez. Por un lado, la búsqueda sí estaba en marcha. Por otro, no sabían exactamente dónde buscar y podían pasar por alto el lugar del accidente. Decidí que debía prepararme para la posibilidad de un rescate por mis propios medios. Saqué un mapa de mi mochila e intenté determinar dónde nos encontrábamos. A juzgar por el tiempo de vuelo hasta el momento del accidente y la dirección en la que volábamos, supuse que nos habíamos estrellado en algún lugar entre Kangchenjunga y Makalu, posiblemente más cerca de la frontera entre Nepal e India. La población más cercana debía ser Taplejung, precisamente a donde nos dirigíamos. Pero sin coordenadas precisas, no podía estar seguro de la distancia y la dirección. Sin embargo, tenía una brújula y sabía que los principales asentamientos estaban al sur y suroeste de las cadenas montañosas. Si me movía en esa dirección, descendiendo por las laderas, tarde o temprano debería llegar a algún pueblo o encontrar gente. Pero había un gran problema: mi pierna rota. ¿Cómo podría recorrer decenas de kilómetros por terreno montañoso con semejante lesión? Empecé a buscar una solución entre los restos del avión. Después de varias horas de búsqueda, encontré 2 varillas de aluminio de la longitud adecuada que podrían servir como muletas. Utilizando correas, tela y cuerda, fabriqué unos apoyos primitivos pero funcionales. El siguiente paso fue crear una férula más fiable para la pierna. De la caja de primeros auxilios utilicé todas las vendas y suministros médicos, y también encontré un trozo de plástico rígido del revestimiento del avión que podría servir como base de la férula. El proceso fue doloroso. Tuve que realinear el hueso, lo que causó un dolor tan intenso que casi perdí el conocimiento. Pero sabía que era necesario para evitar mayores daños. Una vez que la férula estuvo lista, intenté levantarme, apoyándome en las muletas improvisadas. El dolor era fuerte, pero tolerable, sobre todo después de tomar un analgésico. Di unos cuantos pasos de prueba alrededor del refugio. Era torpe y lento, pero posible. Me di cuenta de que podía moverme, aunque muy despacio. Pasé el resto del día preparándome para el viaje. Seleccioné las cosas más necesarias que podía llevar en la mochila: un saco de dormir, un botiquín de primeros auxilios, restos de comida, herramientas para hacer fuego, una cantimplora con agua, una brújula, un mapa, un teléfono satelital y algunas prendas de ropa. Tuve que dejar atrás todo lo demás, incluida la mayor parte del equipo de alpinismo, que era demasiado pesado. También escribí una nota explicando lo que había sucedido y a dónde me dirigía, y la dejé en un lugar visible entre los escombros, por si los equipos de rescate encontraban el lugar del accidente después de que me marchara. Al tercer día después del desastre, con los primeros rayos de sol, estaba listo para emprender la marcha. Echando una última mirada al lugar que se había convertido en la tumba de mis compañeros, susurré: «Volveré a por vosotros. Lo prometo». Dicho esto, comencé mi descenso por la ladera, apoyándome en mis muletas improvisadas, con la mochila a la espalda y la determinación en el corazón. No sabía cuántos kilómetros tendría que recorrer, cuántos días me llevaría, ni si siquiera si podría sobrevivir a este viaje.
Pero una cosa sí la sabía. No me rendiría sin pelear. Los primeros cientos de metros fueron los más difíciles. Cada paso era una prueba de voluntad y paciencia. La pendiente era pronunciada, la nieve a veces profunda, y mis muletas caseras se hundían a menudo, haciéndome perder el equilibrio. Caí varias veces, y cada caída era una agonía para mi pierna rota. Pero me levantaba y seguía adelante, sabiendo que cada metro me acercaba al rescate. Hacia el mediodía, había recorrido, según mis cálculos, unos 2 kilómetros. Era insignificante en comparación con la distancia que me quedaba por recorrer, pero teniendo en cuenta mi lesión y las difíciles condiciones, lo consideraba un logro. Me detuve para un breve descanso, comí la mitad de una barrita energética y bebí un poco de agua. El sol estaba alto, y la nieve empezaba a derretirse, haciendo que la superficie fuera aún más resbaladiza y peligrosa. Al continuar mi camino, noté que la vegetación comenzaba a cambiar. Las rocas desnudas y la nieve fueron dando paso gradualmente a escasos arbustos y árboles bajos. Esto significaba que estaba descendiendo a una zona con un clima más suave, lo que me daba esperanza. Al anochecer del tercer día, encontré una pequeña cueva formada por una saliente rocosa. Era un refugio ideal para pasar la noche, protegido del viento y relativamente seco. Reuniendo algunas ramas secas y corteza, intenté encender un fuego con las cerillas del kit de emergencia. Después de varios intentos, conseguí encender una pequeña llama que me daba algo de calor y luz. Sentado junto al fuego, saqué el mapa y la brújula, tratando de determinar mi ubicación y planificar mi ruta posterior. Según mis cálculos, si seguía moviéndome en dirección suroeste al mismo ritmo, podría llegar en unos 7 o 10 días a una zona donde habría posibilidades de encontrar gente o llegar a una carretera. Pero esta era una suposición optimista, que no tenía en cuenta los posibles obstáculos en el camino, el empeoramiento de mi estado o el agotamiento de mis provisiones. Entendía que tenía que acelerar el paso, pero con mi lesión era prácticamente imposible. La única solución era moverme de forma más eficiente, elegir rutas óptimas, evitar ascensos y descensos innecesarios, aprovechar al máximo la luz del día. Con estos pensamientos me metí en el saco de dormir, después de comer un cuarto más de una barrita energética, mi cena. El cansancio me venció rápidamente y me hundí en un sueño profundo, interrumpido solo por destellos de dolor en la pierna y el frío, que se filtraba incluso a través del saco de dormir. El cuarto día comenzó con una desagradable sorpresa. La férula se había aflojado y el hueso de la pierna parecía haberse desplazado de nuevo. El dolor era tan fuerte que ni siquiera podía levantarme. Sentado en la cueva, me di cuenta de que tenía que vendar la pierna y reforzar la férula, o no podría continuar mi camino. Esto me llevó casi 2 horas de trabajo tortuoso, durante las cuales perdí el conocimiento varias veces debido al dolor. Cuando la férula estuvo finalmente asegurada, me tomé las últimas pastillas para el dolor y me obligué a levantarme. Cada movimiento era una tortura, pero sabía que no podía permitirme quedarme allí. Este día fue el más duro de todos. Avanzaba tan lentamente que a veces parecía que estaba parado. Además, empezó a llover. Una lluvia fría y penetrante que convertía el suelo bajo mis pies en barro resbaladizo. Caí varias veces, y cada caída fue una nueva prueba de mi determinación para seguir adelante. Pero me levantaba y daba un paso más, y otro, repitiéndome que cada paso me acercaba a la vida. Al anochecer, la lluvia se intensificó y me vi obligado a buscar refugio antes de lo previsto. Encontré una pequeña grieta entre 2 grandes peñascos que me ofrecía cierta protección contra la lluvia. Era imposible encender un fuego en tales condiciones. Todo a mi alrededor estaba mojado, incluyéndome a mí mismo. Me cambié la ropa mojada por ropa relativamente seca de la mochila y me metí en el saco de dormir que, afortunadamente, se había mantenido seco gracias a la funda impermeable. Esta noche fue la más fría e incómoda. Tiritaba a pesar del saco de dormir, y los sonidos de la lluvia y el viento creaban una atmósfera de completa soledad y desesperación. Por primera vez desde el desastre, me permití pensar que tal vez no sobreviviría.
que mi cuerpo sería encontrado meses o años después, congelado o descompuesto en algún lugar de las laderas del Himalaya. Pero entonces me acordé de mis padres, de mi hermana pequeña Nina, de mi novia Verónica, que me esperaba en casa. Imaginé sus rostros, sus voces, sus risas, y entendí que no tenía derecho a rendirme, no solo por mí, sino también por ellos. Con este pensamiento me dormí, a pesar del frío y la incomodidad, y soñé con los cálidos días de verano en la casa de campo de mis padres, donde nos reuníamos toda la familia. La mañana del quinto día trajo un cambio. La lluvia cesó y salió el sol. Mis cosas aún estaban húmedas, pero las colgué en las ramas más cercanas con la esperanza de que se secaran al menos un poco mientras desayunaba y me preparaba para partir. Mis provisiones de comida disminuían más rápido de lo que había calculado. Me quedaba una barra energética, un puñado de frutos secos y un paquete de comida liofilizada. Decidí que tenía que empezar a buscar comida en el entorno. Sabía que en estas montañas crecían algunas plantas y bayas comestibles. Durante las expediciones anteriores, nuestros guías solían mostrarnos qué se podía comer y qué no. Tras una breve búsqueda, encontré varios arbustos con pequeñas bayas rojas que, estaba seguro, eran comestibles. Eran ácidas, pero nutritivas. Recogí tantas como pude encontrar y las guardé en el bolsillo de la chaqueta para comer por el camino. A medida que continuaba el descenso, noté que la vegetación se volvía cada vez más abundante. Era una buena señal. Me estaba acercando a altitudes más bajas, donde el clima es más suave y hay más posibilidades de encontrar gente. Hacia el mediodía, me topé con un pequeño arroyo. El agua era cristalina y helada. Llené mi cantimplora y bebí hasta saciar mi sed. Luego me lavé la cara, quitándome la suciedad y el sudor de los últimos días. Este pequeño placer me levantó el ánimo. Me sentí un poco más humano y menos como un animal luchando por sobrevivir. Continuando el camino a lo largo del arroyo, vi huellas, no humanas, sino probablemente de algún animal grande, quizás una cabra montés o un ciervo. Esto significaba que había vida salvaje en la zona y, por tanto, potencialmente comida. Al anochecer del quinto día, encontré el lugar perfecto para acampar, una pequeña explanada protegida por rocas en 3 de sus lados y con acceso al arroyo. Aquí decidí quedarme 2 días para darle descanso a la pierna, que, a pesar de la férula, todavía me dolía mucho. Construí un refugio sencillo con ramas y mi manta térmica, recogí leña para la hoguera e incluso hice una caña de pescar primitiva con ramas, hilo de mi ropa y un imperdible del botiquín. Para mi sorpresa y alegría, logré pescar un pececillo. No era mucho, pero junto con las bayas y los restos de mis provisiones, constituía la cena más abundante desde el accidente. Sentado junto a la hoguera, saqué el teléfono satelital e intenté de nuevo captar señal. Para mi asombro, esta vez aparecieron 2 barras débiles de señal. Con el corazón latiendo con fuerza, marqué el número de emergencias. Tras unos segundos angustiosos, oí una voz débil e intermitente. «Servicio de emergencia. ¿Qué? Ayuda». «Sí», grité. «Necesito ayuda. Soy un superviviente del vuelo Katmandú-Taplejong. El avión se estrelló en las montañas. Soy el único superviviente. Tengo la pierna rota y estoy intentando bajar de las montañas». «Se oye mal. Repita. ¿Dónde se encuentra?» Intenté explicar mi ubicación, pero la conexión era tan mala que no estaba seguro de que me entendieran. Entonces la conexión se cortó por completo, y por mucho que intenté volver a llamar, ya no había señal. Era a la vez esperanzador y angustioso. Por un lado, había conseguido establecer contacto y, posiblemente, habían recibido parte de la información. Por otro lado, no estaba seguro de que hubieran entendido quién era yo ni dónde me encontraba. Sin embargo, este breve contacto me dio una nueva esperanza. Decidí que al día siguiente me quedaría en el mismo lugar, con la esperanza de volver a captar señal y, posiblemente, transmitir información más precisa sobre mi ubicación.
El sexto día lo pasé descansando e intentando mejorar mi situación. Reforcé el refugio, pesqué algunos pececillos más, recogí más bayas e incluso encontré algunas raíces comestibles que, cocinadas a la hoguera, resultaron bastante sabrosas. Cada hora intentaba captar señal en el teléfono satelital, pero sin éxito. La señal que había aparecido ayer era, al parecer, resultado de una rara combinación de circunstancias. Quizás una posición especial del satélite o un claro temporal en las nubes. Por la noche empecé a preocuparme. Mis provisiones de comida, incluso con lo que podía encontrar en el entorno, eran limitadas. La batería del teléfono satelital se estaba agotando, y no sabía cuánto tiempo aguantaría mi pierna la carga, incluso con descanso y una férula mejorada. Decidí que al día siguiente continuaría el camino. Si los rescatistas habían recibido mi señal e información, me estarían buscando. Pero no podía permitirme simplemente sentarme a esperar, sobre todo teniendo en cuenta que no había podido transmitir las coordenadas exactas. El séptimo día comenzó con un sonido inesperado. Un rugido. Miré fuera del refugio y vi un gran leopardo, de pie sobre una roca a solo 30 metros de mí. El corazón se me heló. Sabía que los leopardos de las nieves rara vez atacan a los humanos, pero en mi estado debilitado y sin poder moverme rápidamente, era una presa fácil. Lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos, alcancé mi piolet, la única arma que tenía. El leopardo me observaba, inmóvil, con la cola balanceándose lentamente de un lado a otro. Nos quedamos mirándonos, lo que pareció una eternidad. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el leopardo se dio la vuelta y desapareció entre las rocas. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Era un recordatorio de que me encontraba en territorio de animales salvajes y de que podían ser tan peligrosos como el frío o el hambre. Tras este encuentro, recogí rápidamente mis cosas y continué mi camino, decidido a no demorarme en ese lugar más de lo necesario. El día estaba despejado y podía ver a lo lejos. El terreno por delante se volvía menos escarpado, lo que facilitaba el avance. También noté que la vegetación se hacía cada vez más abundante. Aparecían árboles altos y un sotobosque denso. Hacia el mediodía llegué al borde del bosque. Era un bosque de verdad, frondoso, no los árboles dispersos que había visto hasta entonces. Eso significaba que había descendido lo suficiente para que el clima permitiera el crecimiento de este tipo de bosques. Decidí continuar mi camino a través del bosque, aunque esto implicaba nuevas dificultades. La vegetación más densa dificultaba el uso de las muletas, y las raíces y la superficie irregular aumentaban el riesgo de caídas. Pero el bosque también ofrecía nuevas oportunidades, más refugio, potencialmente más comida y quizás incluso rastros de actividad humana. Al anochecer del séptimo día, me topé con algo que hizo que mi corazón se acelerara. Un sendero. No era simplemente un camino de animales, sino una vereda claramente trazada por personas, aunque no muy ancha ni bien pisada. Eso significaba que debía haber gente cerca, quizás lugareños, cazadores o excursionistas. Decidí seguir el sendero, esperando que me llevara hasta personas, o, al menos, a un camino más transitado. Pasé la noche justo al lado del sendero, construyendo un pequeño refugio y encendiendo una fogata, con la esperanza de que atrajera la atención si alguien andaba por los alrededores. El octavo día trajo una nueva esperanza. Siguiendo el sendero, vi huellas recientes, marcas de botas en la tierra blanda. Alguien había pasado por allí hacía poco, quizás incluso esa misma mañana. Apresuré el paso lo máximo que me permitía la pierna y grité fuerte en diferentes idiomas, esperando que alguien me oyera. Pero el bosque se tragaba mis gritos, y no hubo respuesta. Hacia el mediodía, el sendero me llevó hasta un pequeño río de corriente rápida. En la orilla opuesta, vi algo que me dejó paralizado de alegría y alivio. Una pequeña cabaña. Era una construcción sencilla de madera, probablemente utilizada por cazadores o pastores.
El humo que salía de la chimenea indicaba que había alguien dentro. Grité y agité los brazos, intentando llamar la atención. Al cabo de unos minutos, la puerta de la cabaña se abrió y salió un anciano nepalí. Me vio, y su rostro reflejó sorpresa. Traté de explicarle mi situación, utilizando una mezcla de inglés, algunas palabras en nepalí que conocía y gestos. Pareció entender que estaba en apuros y me indicó con un gesto que cruzara el río. El río no era profundo, pero tenía una corriente fuerte, y con mi pierna cruzarlo sería peligroso. El hombre lo comprendió, y tras evaluar rápidamente la situación, comenzó a construir algo parecido a un puente con ramas largas y troncos. Después de media hora, el puente improvisado estaba listo, y, con su ayuda, pude llegar a la otra orilla. El hombre, que se presentó como Pema, me ayudó a llegar hasta la cabaña. Dentro hacía calor, y estaba seco. Pema me sentó junto al fuego, me dio té caliente y una especie de sopa espesa que me pareció la comida más deliciosa del mundo. A través de una mezcla de gestos y las pocas palabras que teníamos en común, entendí que Pema era un pastor que pasaba parte del año en esta cabaña, cuidando de sus yaks en los pastizales de alta montaña. Era la única persona en la zona en muchos kilómetros a la redonda. También entendí que el pueblo más cercano estaba a 2 días de camino de allí y que Pema pensaba partir hacia allí en 3 días. Era una noticia buena y mala a la vez. Buena, porque había encontrado refugio y ayuda. Mala, porque aún estaba lejos de recibir ayuda de verdad y atención médica. Pero en ese momento me permití relajarme. Estaba a salvo, abrigado, con comida y agua. Y no estaba solo. Pema examinó mi pierna y negó con la cabeza. Sacó unas hierbas, las machacó hasta formar una pasta y me la aplicó en la herida. Luego, me vendó la pierna con un trapo limpio y me indicó con gestos que debía descansar. No sabía si sus hierbas ayudarían, pero el mero hecho de recibir atención humana era curativo. Esa noche dormí mejor que en todos los días anteriores desde el accidente. En la mañana del 9º día, Pema me despertó y me indicó con gestos que iba a ir a cazar. Me dejó comida y agua y me mostró que volvería por la noche. Una vez solo, examiné la cabaña con más detenimiento. Era sencilla pero funcional. Una sola habitación con un hogar en el centro, varias estanterías con provisiones, 2 catres cubiertos con pieles y diversas herramientas y utensilios colgados en las paredes. En una de las estanterías, vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. Una radio vieja. No sabía si funcionaba, pero era una posible conexión con el mundo exterior. Lo encendí, y para mi asombro, funcionó, aunque con muchísima estática. Empecé a girar el dial, intentando pillar alguna emisora. Después de unos minutos buscando, oí una voz débil que hablaba en nepalí. No entendía las palabras, pero el mero hecho de oír una voz humana del mundo exterior era esperanzador. Seguí girando el dial y finalmente di con una emisora en inglés, la BBC World Service. La voz del locutor era intermitente por la estática, pero pude distinguir algunas palabras. La búsqueda continúa. Avión de pasajeros. Nepal. Himalaya. Un superviviente. Señal de socorro. Hablaban de nosotros, de nuestro avión. Y sabían que había un superviviente, habían recibido mi señal. Eso significaba que la búsqueda seguía en marcha y que me estaban buscando a mí. Esa noticia me dio una nueva esperanza y fuerzas renovadas. Cuando Pema regresó por la tarde, intenté explicarle lo que había oído en la radio. Pareció entenderlo y asintió. Luego sacó de su bolsa un pequeño objeto que al principio no reconocí. Era un teléfono móvil viejo y destartalado. Pema hizo señas para indicar que en el pueblo al que iba había cobertura, y que podría llamar e informar de mi situación. Esa fue una noticia increíble. Si Pema conseguía contactar con las autoridades e informar de mi paradero, los rescatistas podrían encontrarme mucho más rápido. Pasamos la noche planeando los siguientes pasos.
Pema me explicó con gestos que, debido a mi lesión, el camino hasta el pueblo no llevaría 2, sino 3 o 4 días. Pero estaba dispuesto a ayudarme a llegar allí. Estaba agradecido a ese hombre sencillo, que sin conocerme de nada, estaba dispuesto a hacer tanto por mi salvación. El 10º día comenzó con los preparativos para el viaje. Pema reunió los víveres necesarios. Me hizo unas nuevas muletas, más cómodas, de madera resistente, e incluso improvisó algo parecido a unas parihuelas que se podían arrastrar por el suelo, por si no podía caminar más. Nos pusimos en marcha después del mediodía. Pema iba delante, abriendo camino y ayudándome a superar los tramos difíciles. El avance era lento, pero constante. Por la noche, habíamos recorrido, según mis cálculos, unos 5 kilómetros. No era mucho, pero teniendo en cuenta mi lesión y el accidentado terreno montañoso, era todo un logro. Acampamos en una pequeña cueva, y Pema preparó la cena con la caza que había conseguido. Sentado junto al fuego, le contaba cosas de mi vida, de mi familia, de cómo había acabado en esas montañas. No sabía si entendía una sola palabra, pero hablar con otra persona después de días de soledad era increíblemente reconfortante. El 11º día trajo nuevas dificultades. El tiempo empeoró, empezó a llover y el sendero se volvió resbaladizo y peligroso. Varias veces me caí, a pesar de la ayuda de Pema, y cada caída era una nueva prueba para mi pierna. Hacia el mediodía, la lluvia arreció tanto que nos vimos obligados a buscar refugio. Pema encontró una pequeña cueva, y decidimos quedarnos allí hasta que mejorara el tiempo. Sentado en la cueva, escuchando el ruido de la lluvia, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en esos días. Sobre el accidente, sobre mis compañeros fallecidos, sobre mi travesía por las montañas, sobre mi encuentro con Pema. Pensaba en lo cerca que había estado de la muerte y en lo mucho que quería vivir, en cómo esta experiencia me había cambiado, obligándome a replantearme muchas cosas que antes consideraba importantes. La lluvia continuó todo el día y toda la noche. Nos vimos obligados a permanecer en la cueva, lo que significó perder un día entero de camino. El 12º día amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, como si la naturaleza se disculpara por el mal tiempo del día anterior. Continuamos nuestro camino, y noté que el terreno se volvía más habitable. Aparecieron rastros de actividad humana, zonas taladas del bosque, a veces incluso viejos fogones. Hacia el mediodía, salimos a un sendero más ancho que, según Pema, que me lo transmitió con gestos, conducía directamente al pueblo. Eso significaba que íbamos por el camino correcto y que avanzábamos más rápido de lo esperado. Por la tarde del 12º día, vimos a lo lejos luces, las primeras señales del pueblo. Era una imagen increíble después de días pasados en la naturaleza salvaje, pero aún quedaban varias horas de camino hasta el pueblo, y decidimos acampar y continuar por la mañana, cuando tuviéramos más fuerzas. El 13º día fue el día en que mi viaje por fin llegó a su fin. Entramos en el pueblo a primera hora de la mañana, y los lugareños nos rodearon de inmediato, sorprendidos por la visión de un extranjero demacrado con unas muletas hechas a mano. Pema explicó rápidamente la situación, y pronto me encontré en la casa del jefe del pueblo, donde me dieron comida, ropa limpia y un lugar para descansar. El jefe, que hablaba un poco de inglés, me informó de que en su pueblo había un teléfono vía satélite y que ya se habían puesto en contacto con las autoridades. Un helicóptero de rescate estaba en camino y debía llegar en cuestión de horas. Sentado en el porche de la casa del jefe, contemplando la tranquila vida del pueblo, sentí cómo la tensión de los últimos días por fin me abandonaba. Estaba a salvo. Había sobrevivido. El helicóptero llegó al cabo de 3 horas. Los médicos revisaron mi pierna de inmediato y me prestaron los primeros auxilios profesionales. Se sorprendieron de que hubiera podido recorrer tanta distancia con una fractura abierta y me dijeron que había tenido suerte de no sufrir una infección grave.
Antes de que me subieran al helicóptero, me despedí de Pema. No sabía cómo expresarle mi gratitud a aquel hombre que, en la práctica, me había salvado la vida. Le di mi reloj, lo único de valor que me quedaba, y me prometí que algún día volvería para recompensarle como se merecía. El helicóptero despegó, y eché una última mirada a las montañas que por poco se convierten en mi tumba, pero que, en cambio, habían sido el escenario de mi renacimiento. Había sobrevivido. Había recorrido 100 kilómetros a rastras con una pierna rota a través de una de las cordilleras más inhóspitas del mundo. Había encontrado un ángel de la guarda en la figura de un humilde pastor, y había vuelto a la vida, que ahora valoraba más que nunca. ¿Cuánto puede resistir el cuerpo humano? ¿Dónde está la línea que separa la supervivencia de la rendición? Esas preguntas se convirtieron en mi realidad desde el momento en que desperté entre los restos del avión. Cada nuevo día era una batalla contra el dolor, el frío, el hambre y, quizás lo más importante, contra mi propia mente, que no dejaba de susurrar: «Ríndete, es demasiado difícil». Tras 12 días en las montañas, cuando por fin me llevaron al hospital de Katmandú, los médicos estaban asombrados de mi estado. Fractura abierta de tibia, múltiples fracturas de peroné, deshidratación severa, pérdida de unos 15 kilos de peso, congelación en los dedos de las manos y una infección incipiente en la herida. Debería haber muerto allí, en las montañas, me dijo el jefe de cirugía, mientras examinaba mis radiografías. Con una lesión así, sin atención médica, en esas condiciones. Es casi imposible. No podía permitirme morir, respondí sencillamente. Tengo demasiados asuntos pendientes. Los primeros días en el hospital transcurrieron como en una niebla. Operaciones, transfusiones, antibióticos, analgésicos. Todo se fundía en una interminable cadena de montaje médico. Pero el dolor físico era nada comparado con el trauma emocional de ser el único superviviente. Tamara, Ranjit, Erika, Dustin, los pilotos, los demás pasajeros. Todos habían fallecido al instante o poco después del accidente. Yo era el único que quedaba con vida, y ese conocimiento pesaba más que cualquier lesión física. Al tercer día en el hospital, me visitaron representantes de las autoridades nepalíes y de la aerolínea. Me hicieron preguntas sobre el accidente, sobre los últimos minutos del vuelo, sobre qué pudo haber fallado. Les conté todo lo que recordaba, aunque los recuerdos eran fragmentarios y borrosos. Encontramos el lugar del accidente 2 días después del incidente, dijo el representante del equipo de rescate. Pero debido a las condiciones climáticas adversas y a la dificultad del terreno, no pudimos aterrizar con el equipo. Vimos su señal de SOS y las huellas de su campamento, pero usted ya no estaba allí. No podía esperar, respondí. Mi pierna. Sabía que, sin atención médica, la infección me mataría más rápido que el hambre o el frío. Fue una decisión muy arriesgada, negó con la cabeza el representante de la aerolínea. Pero, obviamente, la correcta. Al cuarto día, mis padres y Verónica llegaron al hospital. El encuentro fue muy emotivo. Lágrimas, abrazos, incredulidad de que realmente estuviera vivo. Pensábamos que te habíamos perdido, dijo mi madre, sujetando mi mano con tanta fuerza como si temiera que desapareciera si la soltaba. Cuando nos informaron del accidente y de que las posibilidades de encontrar supervivientes eran mínimas. Yo sabía que sobrevivirías, interrumpió Verónica, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero con un brillo de seguridad. Siempre has sido muy testarudo. Ni siquiera la muerte podría contigo. Sonreí, aunque me dolía por los labios agrietados y la piel quemada por el sol. No podía irme sin despedirme, dije, intentando aligerar el ambiente. Mi padre, normalmente reservado y parco en palabras, se limitó a permanecer de pie junto a la ventana, mirando las montañas a lo lejos. Cuando finalmente se volvió hacia mí, vi lágrimas en sus ojos,
por primera vez en mi vida. «Has vuelto», dijo simplemente. «Eso es todo lo que importa». Las siguientes semanas las dediqué a la recuperación. Fisioterapia, ejercicios, la vuelta gradual a una alimentación normal después de días de ayuno. Mi pierna se curaba lentamente, aunque los médicos me advirtieron que la recuperación completa llevaría meses, si no años, y que quizás nunca podría volver al alpinismo profesional. Pero la recuperación física era solo una parte del proceso. El trauma psicológico de lo vivido resultó ser mucho más profundo de lo que esperaba. Pesadillas, flashbacks, ataques de pánico repentinos. Todo eso se convirtió en mi nueva realidad. El psicólogo que me atendía en el hospital me explicó que era una reacción normal a una experiencia traumática. «Ha vivido algo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar», me dijo. «Su mente está intentando procesar esa información, integrarla en su vida. Llevará tiempo». Uno de los aspectos más difíciles de la recuperación fue el sentimiento de culpa del superviviente. ¿Por qué yo había sobrevivido y ellos no? ¿Qué me hacía especial? ¿Por qué el destino me había elegido a mí? No es una cuestión de méritos o peculiaridades, me explicaba el psicólogo. A veces, sobrevivir es simplemente una casualidad. Usted estaba sentado en un lugar específico del avión, su cuerpo reaccionó de una manera determinada al trauma, tomó decisiones concretas después del accidente. Todo eso jugó a su favor, pero eso no significa que de alguna manera mereciera sobrevivir más que los demás. Estas palabras ayudaban, pero no eliminaban por completo el sentimiento de culpa. Especialmente difícil fue cuando me visitaron los familiares de Tamara. Su madre, una anciana con unos ojos tan parecidos a los de su hija, simplemente se sentó junto a mi cama, me tomó la mano y escuchó mi relato sobre los últimos minutos de vida de su hija. «Ella no sufrió», dije, aunque en realidad no podía estar seguro de ello. Fue muy rápido. La mujer asintió, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas arrugadas. «Ella amaba las montañas», dijo finalmente. «Si tenía que irse, mejor allí, entre ellas, que en cualquier otro lugar». Esas palabras, por alguna razón, me trajeron más consuelo que todas las conversaciones con el psicólogo. 3 semanas después del rescate, estaba lo suficientemente estable como para ser trasladado, y me llevaron a Moscú, a una clínica especializada. Allí me esperaba otra operación en la pierna y un largo curso de rehabilitación. Antes de partir de Nepal, insistí en reunirme con Pema, el pastor que me salvó la vida. Las autoridades lo encontraron y lo llevaron a Katmandú. Nuestro encuentro fue breve, pero emotivo. A través de un intérprete, expresé mi gratitud sin límites y ofrecí una compensación económica por su ayuda. Pema rechazó el dinero, pero aceptó mi regalo, un nuevo y moderno teléfono satelital que podía serle útil en las montañas. «Dice que no hizo nada especial», tradujo el intérprete las palabras de Pema. «Dice que en las montañas la gente se ayuda mutuamente. Es la ley de la montaña». Asentí, comprendiendo la profunda sabiduría en esas sencillas palabras. «Dígale que nunca olvidaré lo que hizo», respondí, «y que si alguna vez necesita mi ayuda, iré, aunque tenga que volver a arrastrarme por todo el Himalaya». Pema sonrió al escuchar la traducción y me estrechó fuertemente la mano. En sus ojos vi una comprensión que no requería palabras. Regresar a Moscú fue una experiencia extraña. La ciudad parecía demasiado ruidosa, demasiado rápida, demasiado normal después de lo que había vivido. La gente se apresuraba en sus asuntos, preocupándose por cosas que ahora me parecían tan insignificantes. En la clínica me esperaba un nuevo equipo de médicos, nuevos tratamientos, nuevos ejercicios. Pero ahora estaba más cerca de casa, y mi familia podía visitarme con más frecuencia, lo que hacía el proceso de recuperación un poco más fácil. Verónica estuvo a mi lado casi todos los días.
Me traía libros, me contaba las noticias. A veces simplemente se sentaba a mi lado mientras yo dormía. Su presencia era un ancla que me mantenía en la realidad cuando los recuerdos de las montañas se volvían demasiado vívidos. «Has cambiado», me dijo una vez, observándome mientras intentaba dar mis primeros pasos con las muletas. «No solo físicamente. Algo en tus ojos. Miras el mundo de manera diferente». Asentí, sin saber cómo explicar la transformación que había ocurrido en mí. «Cuando te balanceas al borde entre la vida y la muerte durante tanto tiempo», dije finalmente, «empiezas a ver las cosas más claras, lo que realmente importa y lo que no». «¿Y qué importa?», preguntó ella, con los ojos serios. «Las conexiones», respondí sin dudar. «Las conexiones entre las personas, el amor, la compasión, ayudarnos unos a otros. Todo lo demás es solo ruido». Ella me tomó la mano, y permanecimos en silencio durante mucho tiempo, observando cómo caía la nieve tras la ventana, tan parecida a la que casi se convierte en mi tumba, pero que ahora parecía simplemente un hermoso fenómeno natural. 2 meses después de regresar a Moscú, concedí mi primera entrevista. Los periodistas me habían asediado desde el momento del rescate, pero no estaba preparado para hablar públicamente sobre mi experiencia. Ahora, cuando la recuperación física iba viento en popa y las heridas emocionales comenzaban a cicatrizar, decidí que era hora de compartir mi historia. La entrevista se transmitió en vivo en uno de los principales canales de televisión. Conté todo. Sobre el accidente, sobre los primeros días de supervivencia, sobre la decisión de emprender el camino, sobre las dificultades del viaje, sobre el encuentro con Pema, sobre el rescate. «¿Qué fue lo más difícil?», preguntó el presentador. «¿El dolor físico? ¿El hambre? ¿El frío?». Reflexioné por un momento. «La soledad», respondí finalmente. «No la soledad física, sino existencial, si se puede decir así. La sensación de que estás solo en el universo, de que nadie sabe dónde estás ni qué te está pasando, de que puedes desaparecer y nadie sabrá nunca lo que te ocurrió». «Pero no se rindió», observó el presentador. «No», estuve de acuerdo. Porque también había otra cara de esa soledad. La conciencia de que solo tú eres responsable de tu propia supervivencia. De que nadie vendrá a rescatarte si tú mismo no haces todo lo posible para ello. Eso libera, en cierto sentido. Dejas de esperar el rescate y empiezas a rescatarte a ti mismo. Después de la entrevista, comencé a recibir cartas y mensajes de personas de todo el mundo. Gente que había sobrevivido a sus propias tragedias y desafíos encontraba consuelo e inspiración en mi historia. Fue algo inesperado y conmovedor. Una carta en particular quedó grabada en mi memoria. Era de una joven que luchaba contra una depresión severa. «Su historia me ha demostrado que el espíritu humano es capaz de superar dificultades inimaginables», escribía. «Si usted pudo arrastrarse 100 kilómetros con una pierna rota a través del Himalaya, quizás yo pueda sobrevivir un día más con mis demonios». Esa carta me hizo darme cuenta de que mi historia podía tener significado no solo para mí, sino también para los demás. Que mi supervivencia podía servir para algo más que simplemente mi propia continuación con vida. A los 6 meses de la catástrofe ya podía caminar con un bastón, aunque con una cojera notable. Los médicos estaban impresionados con la velocidad de mi recuperación, aunque me advirtieron que era poco probable que volviera a estar en la misma forma física que antes. «Su pierna nunca volverá a ser la misma», me dijo el cirujano en una de las revisiones. Pero teniendo en cuenta la naturaleza de la lesión y las condiciones en las que se encontró los primeros días después de ella, el hecho de que pueda caminar ya se puede considerar un milagro. Asentí, aceptando esa realidad. Hacía tiempo que me había resignado a la idea de que mi carrera como alpinista profesional había terminado, pero eso no significaba el fin de mi conexión con las montañas. En ese momento, empecé a escribir un libro sobre mi experiencia. No simplemente una crónica de los acontecimientos,
sino una exploración más profunda de lo que significa sobrevivir, de lo que le sucede a una persona cuando se enfrenta a circunstancias extremas, de cómo cambia su percepción de la vida y la muerte, del tiempo y el espacio, de sí misma y de los demás. Escribir fue terapéutico. Me ayudó a ordenar mis pensamientos y sentimientos, a integrar la experiencia en mi vida, a encontrarle sentido y propósito. Para el aniversario de la catástrofe, el libro estaba terminado y listo para su publicación. Lo titulé sencillamente 100 kilómetros. Ese mismo día recibí una llamada inesperada de las autoridades nepalíes. Por fin habían llegado al lugar del accidente y habían encontrado los cuerpos de todos los fallecidos, incluyendo el de Erika, a quien nunca pude encontrar en los primeros días después de la catástrofe. Esta noticia trajo una extraña sensación de cierre. El círculo se había completado. Todos los que estaban a bordo de aquel avión estaban ahora contabilizados, vivos y muertos. Decidí volver a Nepal para la ceremonia en memoria de los fallecidos. Fue una decisión emocionalmente difícil, pero sentía que tenía que hacerlo, por ellos, por sus familias y por mí mismo. Regresar a Katmandú fue una experiencia surrealista. La ciudad parecía exactamente igual que hacía un año, cuando nos preparábamos para nuestra expedición, llenos de esperanzas y planes. Pero todo era diferente. Yo era diferente. La ceremonia tuvo lugar en un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Estaban presentes las familias de los fallecidos, representantes de la aerolínea y de las autoridades locales, y algunos periodistas. Yo era el único superviviente, un puente entre los vivos y los muertos. Después de la parte oficial, me acerqué a cada familia para expresar mis condolencias y compartir recuerdos de sus seres queridos. Fueron conversaciones difíciles, pero necesarias. La madre de Tamara me abrazó y susurró: «Ella estaría orgullosa de ti. Siempre decía que eras el más fuerte del equipo». Esas palabras me tocaron el alma y sentí cómo las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente brotaban. Después de la ceremonia, decidí quedarme en Nepal unos días más. Tenía un asunto pendiente. Quería volver a ver a Pema y agradecerle personalmente que me hubiera salvado la vida. Con la ayuda de las autoridades locales, organicé un viaje a su aldea. El camino fue largo y difícil, incluso en un todoterreno por carreteras de montaña, y no podía dejar de pensar en cómo había recorrido esas mismas distancias a pie, con una pierna rota, hacía un año. Pema me recibió como a un viejo amigo. Su rostro, curtido por el viento y arrugado, se iluminó con una amplia sonrisa cuando me vio salir del todoterreno, apoyándome en el bastón. Pasamos el día juntos, comunicándonos a través de un intérprete. Me mostró su aldea, su casa, me presentó a su familia. Hablamos de la vida, de las montañas, de cómo había cambiado el mundo para cada uno de nosotros en el último año. Por la noche, sentados junto a una hoguera bajo un cielo estrellado, tan brillante e infinito como hacía un año, cuando luchaba por mi vida, Pema dijo algo que me conmovió profundamente. «Dice que usted le ha dado más a él de lo que él le ha dado a usted», tradujo el intérprete. Dice que, al ayudarle, sintió una conexión con toda la humanidad que no había sentido antes. Dice que ahora, cuando mira a las estrellas, piensa en usted y en todas las personas bajo este cielo, y siente que todos somos una familia. Asentí, entendiendo exactamente lo que decía, porque yo sentía lo mismo. «Dígale que cuando yo miro a las montañas, pienso en él», respondí. «Y que gracias a él he comprendido que las cumbres más altas no son las que están hechas de piedra y hielo, sino las que están hechas de bondad y compasión humanas». Pema sonrió al oír la traducción, y continuamos sentados en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas se movían lentamente por el cielo, cada una en su camino, pero todas formando parte de un gran patrón. Al día siguiente, antes de partir, le dejé a Pema un regalo que trascendía lo material, una promesa en realidad.
Establecí un fondo para apoyar a su aldea, para la construcción de una escuela y un puesto médico, para asegurar la educación y el futuro de los niños. No es un pago por mi rescate, le expliqué a través del traductor. Es mi forma de continuar la cadena de bondad que ustedes iniciaron, para que otros también tengan la oportunidad de una vida mejor, como yo tuve la oportunidad de vivir. Pema comprendió y aceptó este regalo con la dignidad y gratitud que le caracterizaban. Al abandonar la aldea, eché una última mirada atrás. Pema estaba de pie en la colina, su figura silueteada contra las montañas que se alzaban tras él. Levantó la mano en un gesto de despedida, y yo le respondí de igual manera. En ese momento comprendí que mi viaje no había terminado con mi rescate, un año atrás. Continúa. Y continuará, mientras viva, en nuevas formas, con nuevos desafíos y nuevos descubrimientos. No sobreviví simplemente para sobrevivir. Sobreviví para vivir una vida plena, para compartir mi experiencia, para ayudar a otros a encontrar su camino a través de sus propias montañas y valles. 100 kilómetros a través del Himalaya con una pierna rota fueron solo el principio de este camino. La naturaleza no tiene piedad. Entendí esta sencilla verdad en toda su magnitud cuando me encontré a solas con el Himalaya, majestuoso, hermoso y absolutamente indiferente al sufrimiento humano. Tras el accidente aéreo, una vez pasado el primer shock y consciente de mi situación, me invadió una extraña sensación, una mezcla de temor y reverencia ante el poder de la naturaleza que me rodeaba. Era como un grano de arena en el océano, un punto minúsculo en el inmenso lienzo de montañas, nieve y cielo. Mi primer adversario fue el frío. A una altitud de unos 5.000 metros, donde se estrelló nuestro avión, la temperatura rara vez superaba los 0 grados incluso durante el día, y por la noche descendía hasta los 25 grados bajo cero o incluso menos. Sin un refugio adecuado y una fuente de calor, no habría sobrevivido a la primera noche. Recuerdo que, después del funeral de mis compañeros, me senté en mi refugio improvisado con restos del avión, envuelto en todas las capas de ropa que tenía y en el saco de dormir, y aún así sentía cómo el frío me calaba hasta los huesos. Mis dedos estaban tan entumecidos que apenas podía sujetar la cantimplora con agua. Esa noche comprendí que el frío no es solo una incomodidad, es un depredador que espera pacientemente a que su víctima se debilite. No tiene prisa, no hace movimientos bruscos, simplemente espera. Y si te permites dormir demasiado profundo, si dejas de luchar aunque sea por un minuto, te arrebatará. No dormí esa noche. Hice ejercicio físico, en la medida en que me lo permitía mi pierna rota. Doblaba y estiraba los brazos, tensaba y relajaba los músculos, incluso cantaba en voz alta para mantenerme activo y no dejar que el frío me venciera. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las grietas de mi refugio, me sentí como el vencedor en el primer asalto de esta batalla. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El segundo adversario fue el hambre. Tenía provisiones limitadas de comida de mi mochila y de lo que pude encontrar en los restos del avión. Racioné cada pedazo, cada migaja, sabiendo que cada caloría podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para el tercer día, el hambre se había convertido en un compañero constante. No era simplemente un deseo de comer, era una sensación profunda y primitiva que llenaba todo mi ser. Pensaba en comida constantemente, imaginaba cenas en restaurantes, comidas caseras, incluso un simple pan me parecía un lujo inalcanzable. Cuando decidí abandonar el lugar del accidente y ponerme en camino, el hambre se agudizó aún más debido al esfuerzo físico. Cada paso, cada movimiento requería energía, de la cual tenía cada vez menos. El quinto día, probé por primera vez a comer lo que me ofrecía la naturaleza circundante. Encontré un arbusto con bayas que, estaba casi seguro, eran seguras para el consumo. Eran agrias y astringentes, pero en ese momento me parecieron la comida más deliciosa del mundo.
Más tarde aprendí a encontrar raíces y hierbas comestibles. Incluso atrapé algunos pececillos en un arroyo de montaña con una rudimentaria caña de pescar hecha de ramas y hilo de mi ropa. No era una comida abundante, pero me mantenía con vida, y estaba agradecido por cada bocado que encontraba. El tercer adversario fue la sed. Podría parecer que en las montañas, donde hay nieve y hielo por todas partes, no debería haber problemas con el agua. Pero la nieve debía derretirse, lo que requería energía y tiempo. Además, consumir nieve directamente podía provocar deshidratación e hipotermia. Tenía una cantimplora que llenaba con nieve derretida o agua de arroyos cuando los encontraba. Bebía a pequeños sorbos, prolongando cada trago, sabiendo que la siguiente fuente de agua podía estar lejos. Un día, el 7.º día de camino, perdí la cantimplora. Se resbaló de mi mochila mientras trepaba por una pendiente empinada y rodó hacia abajo, desapareciendo entre las rocas. Intenté encontrarla, pero fue en vano. Los 2 días siguientes fueron una verdadera prueba. Recogía el rocío de las hojas de las plantas, exprimía la humedad del musgo e incluso intentaba recolectar agua de lluvia en un recipiente improvisado hecho con un trozo de plástico que encontré entre mis pertenencias. La sed era atroz, me secaba la garganta, me agrietaba los labios, me hinchaba la lengua. Al 9.º día, por fin encontré un pequeño arroyo y bebí sin poder parar. Aunque sabía que beber agua demasiado rápido después de la deshidratación podía ser peligroso. En ese momento me dio igual. Solo quería saciar esa sed insoportable. El cuarto adversario fue el dolor. Mi pierna rota era una fuente constante de agonía. Cada paso, cada movimiento resonaba con un dolor punzante que parecía atravesar todo mi cuerpo. Tenía analgésicos en el botiquín, pero los estaba racionando, sabiendo que se me acabarían mucho antes de que terminara mi viaje. Solo me los tomaba cuando el dolor se volvía tan insoportable que no podía moverme ni pensar. El resto del tiempo aguantaba. Aprendí a vivir con el dolor, a aceptarlo como parte de mí, como un compañero inevitable. A veces incluso hablaba con él, como si fuera un ser vivo. Hola, dolor, sé que estás aquí. Te siento, pero no voy a dejar que me detengas. Curiosamente, ese diálogo con el dolor ayudaba. Me daba una sensación de control, la sensación de que incluso en esa situación desesperada, todavía podía tomar decisiones, todavía podía elegir cómo reaccionar ante lo que me estaba sucediendo. El quinto adversario fue el cansancio. No solo el cansancio físico de caminar, escalar, superar obstáculos, sino un cansancio profundo, omnipresente, que afectaba tanto al cuerpo como a la mente y al alma. Hubo momentos en los que solo quería tumbarme y no levantarme. Cuando la idea de dar un paso más, superar otra colina, pasar otra noche en el suelo helado, me parecía insoportable. En esos momentos, encontraba fuerzas en los recuerdos. Recordaba a mi familia, a mi novia Verónica, a mis amigos. Imaginaba que volvía a casa, que abrazaba a mi madre, que contaba esta historia durante la cena, que todos estarían sorprendidos y contentos. Esas imágenes me daban energía cuando mi cuerpo estaba listo para rendirse. Eran como un faro en la oscuridad, que me indicaba el camino a casa. El sexto adversario fue la naturaleza en sus manifestaciones más crudas. Las tormentas de nieve que me obligaban a buscar refugio y a esperar, perdiendo un tiempo precioso. Las pendientes pronunciadas que parecían insuperables con mi lesión. Las grietas y los desfiladeros que me obligaban a dar largos rodeos. Recuerdo un día particularmente difícil en el que me encontré con una pared rocosa vertical en mi camino. Rodearla significaba perder un día o 2, y ya sentía que el tiempo jugaba en mi contra. Mis provisiones menguaban, mis fuerzas disminuían, mi pierna se inflamaba cada vez más. Decidí intentar superar ese obstáculo directamente. Utilizando mis habilidades de alpinismo y el equipo que me quedaba, comencé un ascenso lento y agónico. Cada movimiento era una prueba, cada agarre un riesgo. Mi pierna rota era inútil,
y solo contaba con la fuerza de mis brazos y mi pierna sana. El ascenso, que en condiciones normales no habría durado más de 1 hora, se prolongó durante medio día. Varias veces estuve a punto de caerme, cuando la piedra a la que me agarraba resultaba ser poco fiable, o cuando mis fuerzas casi se agotaban. Pero seguí adelante, centímetro a centímetro, metro a metro. Y cuando por fin llegué a la cima, y me desplomé boca arriba mirando al cielo, sentí un triunfo que no se comparaba con ninguno de mis logros anteriores en el alpinismo. El séptimo, y quizás, el adversario más peligroso fue mi propia mente. En soledad, en condiciones extremas, la mente puede convertirse en el mejor amigo o en el peor enemigo. Hubo momentos de desesperación, cuando pensé que nunca saldría de esas montañas, que mis esfuerzos eran inútiles, que solo estaba retrasando lo inevitable. Hubo momentos en los que oía voces, de mis compañeros fallecidos, de mi familia, de entidades desconocidas que, yo sabía, eran solo producto de mi conciencia agotada. Hubo momentos en los que la realidad se mezclaba con las alucinaciones, y no estaba seguro de si lo que veía y oía existía realmente. Era aterrador, pero al mismo tiempo entendía que era una reacción normal ante el estrés extremo y el agotamiento. Luchaba contra esos demonios de la mente hablando conmigo mismo en voz alta, obligándome a concentrarme en tareas concretas. En el siguiente paso, en la siguiente colina, en la siguiente fuente de agua. No me permitía pensar demasiado en el futuro, no me permitía sumergirme en el abismo de la desesperación. También mantenía conversaciones imaginarias con mis compañeros fallecidos, especialmente con Tamara, que siempre era optimista y podía encontrar algo positivo incluso en las situaciones más difíciles. ¿Qué dirías ahora, Tamara?, me preguntaba mientras escalaba otra pendiente. Y casi podía oír su respuesta. Yo diría que desde esta altura se ve una vista excelente, y que la puesta de sol de hoy va a ser especialmente hermosa. Esos diálogos imaginarios me ayudaban a no perder la cabeza, me hacían compañía en la soledad infinita de las montañas. Mi octavo adversario fue el tiempo, o, para ser más preciso, la consciencia de que jugaba en mi contra. Cada día mi estado empeoraba, mi pierna estaba cada vez más inflamada, mi cuerpo más exhausto, mis recursos más escasos. Sabía que tenía un margen de tiempo limitado para salvarme. Si no encontraba ayuda en un plazo determinado, mis posibilidades de supervivencia se reducirían drásticamente. Este conocimiento me obligaba a moverme incluso cuando todo mi ser gritaba pidiendo descanso. Me obligaba a levantarme con los primeros rayos de sol y a seguir caminando hasta la última luz del día. No me permitía el lujo de paradas prolongadas ni de desviaciones de la ruta. El tiempo era un adversario implacable, con el que no se podía negociar ni al que se podía engañar. Simplemente avanzaba, inexorable e indiferente, contabilizando los minutos y las horas de mi lucha por la vida. Mi noveno adversario fueron los animales salvajes. El Himalaya es el hogar de muchos depredadores, entre ellos el leopardo de las nieves, el lobo y el oso. En mi debilitado estado, era una presa fácil para cualquiera de ellos. Mi encuentro con un leopardo de las nieves fue uno de los momentos más aterradores de todo el viaje. Este majestuoso felino parecía evaluarme, decidiendo si valía la pena el esfuerzo de cazarme. En ese instante comprendí que, a pesar de todo mi equipo de alpinismo, a pesar de todos mis conocimientos y experiencia, no era más que otro animal en la cadena alimentaria. Vulnerable, débil, una presa potencial. Afortunadamente, el leopardo decidió que no le resultaba interesante y se marchó. Pero ese encuentro dejó una huella profunda en mi conciencia, recordándome mi lugar en el orden natural de las cosas. Mi décimo y último adversario fue la esperanza. Sí, precisamente la esperanza. Porque la esperanza puede ser peligrosa si no es realista, si te lleva a tomar decisiones equivocadas, si te da una falsa sensación de seguridad. Luché contra la tentación de simplemente sentarme a esperar a que me rescataran
esperando que alguien me encontrara, que un helicóptero sobrevolara la zona y viera mis señales, que algún milagro ocurriera y me evitara seguir por este camino tormentoso. Pero sabía que esa esperanza pasiva sería mi fin. En cambio, elegí la esperanza activa, una esperanza basada en la acción, en el avance, en la asunción de la responsabilidad de mi propia salvación. No esperaba un milagro, sino mis propias fuerzas, mi determinación, mi voluntad de vivir. Y esta esperanza, a diferencia de la pasiva, me daba fuerzas para seguir adelante cuando todo lo demás me decía que me rindiera. Todos estos adversarios, el frío, el hambre, la sed, el dolor, el cansancio, la naturaleza, la mente, el tiempo, los animales e incluso la esperanza, eran aspectos de un único gran adversario. La vida misma en su forma más cruda, sin procesar, la vida sin las comodidades de la civilización, sin la protección de la sociedad, sin ilusiones ni simulacros. Y en esta lucha descubrí una verdad que, quizás, siempre había sabido, pero que nunca había llegado a comprender del todo. Que la vida no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Que incluso en las condiciones más extremas, todavía tenemos la opción de rendirnos o luchar, de desesperarnos o tener esperanza, de morir o vivir. Yo elegí luchar. Yo elegí tener esperanza. Yo elegí vivir. Y esta elección, repetida cada día, cada hora, cada minuto de mi viaje, finalmente me condujo a la salvación. Cuando por fin conocí a Pema, cuando vi su cabaña en la otra orilla del río, cuando comprendí que mi viaje en solitario llegaba a su fin, sentí no solo alivio, sino también un extraño sentimiento de gratitud. Gratitud hacia esas montañas que casi me matan, pero que también me enseñaron lo que significa estar verdaderamente vivo. Gratitud hacia esas pruebas que me mostraron de lo que soy capaz cuando se eliminan todas las capas externas de comodidad y seguridad. Y, quizás lo más extraño, gratitud hacia mí mismo. No hacia la persona que era antes de la catástrofe, sino hacia quien me había convertido durante ese viaje. Una persona que no se rindió, que siguió avanzando incluso cuando cada paso era una tortura, incluso cuando el futuro era incierto, incluso cuando todo parecía desesperado. Esta persona, este nuevo yo, que había recorrido 100 kilómetros a rastras con una pierna rota a través del Himalaya, era alguien a quien no conocía antes, pero a quien empecé a respetar y valorar. Alguien con quien podía seguir viviendo, después de todo lo sucedido. Y quizás en esto consista la verdadera supervivencia. No solo en preservar la vida física, sino en encontrar una nueva fuerza, una nueva comprensión, un nuevo yo. Esta lección, esta transformación, este regalo de la naturaleza del Himalaya, dura, implacable, pero a la vez hermosa, lo llevaré conmigo hasta el final de mis días. Existe una frontera entre la vida y la muerte, una línea delgada a la que la mayoría de las personas nunca se acercan lo suficiente como para verla con claridad. Yo viví en esa frontera durante 13 días, balanceándome entre la existencia y la nada, entre la esperanza y la desesperación, entre la lucha y la rendición. Este estado limítrofe posee su propia realidad, sus propias reglas, su propio lenguaje. Y para sobrevivir en él, se necesita no solo resistencia física, sino también la capacidad de adaptar la mente a una nueva realidad, donde las concepciones habituales de tiempo, confort e incluso la propia identidad se vuelven fluidas y mutables. Al tercer día después de la catástrofe, cuando tomé la decisión de abandonar el lugar del accidente y comenzar mi descenso por las montañas, experimenté por primera vez lo que más tarde llamaría desplazamiento de conciencia. Era un estado extraño, donde mi percepción de la realidad se alteraba, como si estuviera mirando al mundo y a mí mismo desde fuera. Recuerdo estar sentado sobre una roca, preparándome para el viaje, revisando mi mochila, ajustando mis muletas improvisadas. Y de repente sentí como si mi conciencia se separara de mi cuerpo
y se elevara, observándome desde arriba. Me veía a mí mismo, agotado, sucio, con una pierna vendada torpemente, sentado entre los restos del avión y los cuerpos de mis compañeros fallecidos. Veía las montañas a mi alrededor, enormes, indiferentes, eternas. Veía el cielo, infinito, frío, lejano. Y en ese momento comprendí lo pequeño e insignificante que era en la escala de este mundo, lo frágil y efímera que era mi vida, lo absurda que era la mera idea de que yo, con una pierna rota, sin comida, sin ayuda, pudiera sobrevivir en este entorno hostil. Esta consciencia debería haberme paralizado de miedo, debería haberme obligado a rendirme. Pero en cambio, me dio una extraña sensación de libertad. Si era tan insignificante, si mis posibilidades eran tan minúsculas, ¿qué podía perder? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no luchar hasta el final? Este fue el primero de muchos momentos de desplazamiento de conciencia que experimenté durante mi viaje. Momentos en que la realidad ordinaria se disolvía y entraba en un estado extraño y alterado, donde el tiempo, el espacio, incluso mi propia identidad, se volvían fluidos e indefinidos. Al quinto día, cuando el hambre se volvió casi insoportable, experimenté otro desplazamiento similar. Caminaba, o, mejor dicho, me arrastraba, por una ladera empinada, cuando de repente sentí un olor. El olor a pan recién horneado, tan real, tan tangible que casi podía saborearlo. Sabía que era imposible. Estaba a decenas de kilómetros del asentamiento humano más cercano, en el corazón del Himalaya. Pero el olor era tan real, tan tentador, que empecé a seguirlo como en trance. No sé cuánto tiempo seguí este aroma fantasmal. Tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo había perdido su significado. Lo único que importaba era este olor, la promesa de comida, la promesa de vida. Finalmente, desperté al borde de un precipicio. Un paso más y habría caído en una profunda garganta. El olor a pan desapareció tan repentinamente como apareció, dejándome desorientado y asustado. Este fue mi primer encuentro real con las alucinaciones causadas por el hambre y el agotamiento. Pero no el último. Al séptimo día, después de una travesía particularmente difícil por un tramo rocoso, me detuve a descansar bajo un saliente de roca que me proporcionaba algo de sombra del sol abrasador. Estaba tan agotado que simplemente me senté, apoyado en la roca, incapaz de moverme. Y entonces la vi. A Tamara, mi compañera fallecida, sentada a mi lado, tan real y tangible como la roca que tenía a mi espalda. «Duro, ¿eh?», preguntó con esa misma media sonrisa que también recordaba. Sabía que no era real. Sabía que era una alucinación, una creación de mi cerebro agotado. Pero en ese momento no importó. Estaba allí y podía hablar con ella. «Insoportable», respondí, sin importarme que estuviera hablando con la nada. «No sé cuánto tiempo más podré continuar». «Siempre has sido terco», dijo ella, mirando a lo lejos, hacia las montañas. «¿Recuerdas en el Everest, cuando todos decían de dar la vuelta por el tiempo, y tú insististe en seguir? Y tenías razón. La tormenta pasó de largo y llegamos a la cima». Recordaba aquel incidente. Había sido hacía 3 años, durante nuestra expedición conjunta al Everest. Pero era extraño escucharla hablar de ello ahora, cuando ya no estaba viva. «Esto es diferente», dije. Entonces estaba sano, tenía un equipo, teníamos recursos. Ahora estoy solo, herido, sin comida, sin agua. «¿Y?», me interrumpió ella. «¿Eso cambia quién eres? ¿Eso cambia tu determinación? ¿Tu voluntad?». No sabía qué responder. Una parte de mí entendía que estaba hablando con mi propio subconsciente, que esta Tamara era solo una proyección de mis propios pensamientos y sentimientos. Pero otra parte se aferraba a esta conversación, a esta presencia fantasmal, a esta conexión con el mundo que parecía haber dejado atrás. «Estoy cansado, Tamara», dije finalmente.
Estoy jodidamente cansado. Lo sé, respondió ella suavemente. Pero no puedes detenerte ahora. No aquí. No así. Extendió la mano, como si quisiera tocar mi hombro, pero se detuvo a 1 milímetro de él, como temiendo que el contacto destruyera la ilusión. Sigue adelante, Gleb, dijo ella. Sigue caminando hasta que encuentres lo que buscas. Y con esas palabras, desapareció, se disolvió en el aire, dejándome solo bajo la roca, con una nueva determinación en el corazón. Estas alucinaciones, estos desplazamientos de conciencia, estos momentos en la frontera entre la realidad y la imaginación, se habían convertido en parte de mi viaje. A veces eran aterradores, a veces reconfortantes, pero siempre eran un reflejo de mi estado interior, de mis miedos, esperanzas y anhelos. Al 9.º día, cuando finalmente encontré un pequeño arroyo después de 2 días sin agua, experimenté otro de estos desplazamientos. Bebí con avidez, incapaz de detenerme, y el agua me pareció la sustancia más deliciosa, la más maravillosa del universo. Y en ese momento, sentí cómo el mundo a mi alrededor cambiaba. Los colores se volvieron más brillantes, los sonidos más nítidos, los olores más intensos. Podía oír cada susurro de las hojas, ver cada gota de rocío en la hierba, sentir cada movimiento del aire sobre mi piel. Era un estado de hiperconciencia, en el que todos mis sentidos funcionaban al límite de sus posibilidades, en el que el mundo a mi alrededor era tan real, tan presente, que me sentía parte de él, inseparable de la tierra bajo mis pies, del aire en mis pulmones, del agua que bebía. Pasé varias horas en este estado, simplemente sentado junto al arroyo, observando cómo el agua fluía entre las piedras, cómo la luz jugaba en su superficie, cómo los pequeños insectos se deslizaban por el agua, cómo las nubes se movían lentamente por el cielo. Fue un momento de pura, absoluta presencia, en el que el pasado y el futuro dejaron de existir, en el que solo existía este momento, solo este lugar, solo esta sensación de ser. Cuando finalmente salí de este estado, el sol ya empezaba a ponerse, y me di cuenta de que había perdido valiosas horas de luz. Pero curiosamente, no sentí ningún remordimiento. Esas horas de contemplación, esa experiencia de pura presencia, me habían dado algo que era tan valioso como el progreso físico: paz interior, fortaleza interior, claridad interior. Al 11.º día, cuando ya estaba al borde del agotamiento, experimenté quizás el más extraño de todos los desplazamientos de conciencia. Ocurrió de noche, mientras yacía en mi refugio improvisado, temblando de frío, escuchando el aullido del viento en el exterior. Cerré los ojos, intentando dormir, y de repente sentí cómo mi cuerpo empezaba a disolverse, como si cada célula, cada átomo de mi ser comenzara a desintegrarse y a fundirse con el mundo circundante. No me asustó. Al contrario, fue liberador. Sentí cómo los límites de mi yo se expandían, incluyendo cada vez más del mundo alrededor, hasta que no quedó nada más que pura consciencia, flotando en el espacio infinito. En este estado, podía ver mi vida desde fuera, como una película que se desarrollaba ante mis ojos. Vi mis éxitos y fracasos, mis alegrías y tristezas, mis amores y pérdidas. Vi a las personas que amaba, los lugares donde había estado, las cosas que había hecho. Y vi mi muerte, no como un final, sino como una transformación, como una transición de un estado a otro. Vi cómo mi cuerpo permanecía en las montañas, cómo se descomponía lentamente y regresaba a la tierra, cómo los elementos que lo componían se convertían en parte de otras formas de vida. Esta visión debería haber sido aterradora, pero en cambio fue pacífica. Sentí una profunda aceptación, una profunda comprensión de la ciclicidad de la vida y la muerte, una profunda conciencia de que mi existencia individual era solo una pequeña parte de un patrón mucho mayor. Cuando regresé a mi cuerpo, cuando mi consciencia volvió a contraerse hasta sus límites habituales,
Sentí un extraño pesar, como si hubiera perdido algo valioso, algo importante. Pero también sentí una profunda gratitud por esta experiencia, por este atisbo de algo más grande que mi vida individual. Estos estados limítrofes, estos momentos en la frontera entre la vida y la muerte, entre la consciencia y el inconsciente, entre el yo y el no yo, no eran simplemente efectos secundarios del estrés extremo y el agotamiento. Eran una parte importante de mi viaje, de mi supervivencia, de mi transformación. Me mostraron aspectos de la realidad que normalmente nos están ocultos en nuestra vida cotidiana. Me dieron acceso a recursos, físicos, emocionales, espirituales, de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Y, quizás lo más importante, me enseñaron a no temer la frontera entre la vida y la muerte, a no evitarla, sino a aceptarla como parte de un viaje más grande, de una experiencia más grande, de un proceso más grande. Cuando finalmente encontré a Pema, cuando finalmente regresé a la realidad normal, una parte de mí lamentó la pérdida de estos estados limítrofes, de estos momentos de consciencia expandida, de estos atisbos de algo más grande. Pero otra parte de mí sabía que nunca los perdería por completo, que se habían convertido en parte de mí, parte de mi experiencia, parte de mi comprensión del mundo y de mí mismo, que me habían cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Y quizás la lección más importante que saqué de mi viaje al borde de la vida y la muerte no fue sobre la supervivencia, ni sobre la superación, ni sobre la fuerza de voluntad, sino sobre la aceptación, sobre la rendición, sobre el reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que incluso en los momentos más oscuros, incluso en los tiempos más difíciles, incluso al borde mismo de la existencia y la nada, nunca estamos verdaderamente solos, que siempre estamos conectados con todo lo que fue, es y será, que nuestra lucha individual, nuestro viaje individual, es parte de un viaje mucho mayor, de una historia mucho más grande, y que, en última instancia, es ese conocimiento, esa conciencia, esa conexión, lo que puede darnos la fuerza para seguir adelante cuando todos los demás recursos se han agotado. Lo que puede darnos esperanza cuando todas las demás esperanzas se han extinguido. Lo que puede darnos una razón para vivir cuando todas las demás razones han perdido su sentido. Esta fue la lección más importante que saqué de mi viaje por el Himalaya con una pierna rota. Una lección que sigo reflexionando e integrando en mi vida cada día. Una lección que, espero, pueda ser significativa no solo para mí, sino también para otros que se enfrentan a sus propias montañas, a sus propios abismos, a sus propias fronteras entre la vida y la muerte. Porque, al fin y al cabo, todos estamos en el mismo viaje. Todos caminamos hacia el mismo horizonte. Todos estamos de pie en la misma frontera. Y quizás lo más importante que podemos hacer unos por otros es compartir nuestras historias, nuestras experiencias, nuestras lecciones, para que cuando alguien más se encuentre donde estuvimos nosotros, sepan que no son los primeros, ni los últimos, y, lo más importante, que no están solos. Regresar al mundo de los vivos después de 13 días al borde de la muerte fue un desafío tan difícil como la propia supervivencia en las montañas. Fue un proceso de despertar gradual, no solo del cuerpo, sino también del alma, que parecía haberse quedado allá, entre las nieves y las rocas del Himalaya. Los primeros días en el hospital de Katmandú transcurrieron como en una niebla. La luz brillante, las sábanas limpias, el olor a antisépticos, las voces de los médicos y enfermeras. Todo parecía irreal, demasiado intenso después de días en la naturaleza salvaje. Mis sentidos, acostumbrados a la dura sencillez de las montañas, estaban sobrecargados por estos nuevos estímulos. Recuerdo que la enfermera me trajo el primer desayuno del hospital, unas simples gachas y té. Miré la bandeja, incapaz de creer que la comida pudiera aparecer tan fácilmente, sin necesidad de cazar, recolectar, luchar por ella. Lloré al mirar estas gachas tan corrientes, y la enfermera, sin entender la razón de mis lágrimas, trató de consolarme, pensando que me dolía algo.
¿Cómo explicarle que estas lágrimas no eran de dolor, sino de la conciencia de lo mucho que damos por sentados las comodidades más básicas de nuestra vida civilizada? ¿Cómo explicarle que unas simples gachas en una bandeja de hospital me parecían ahora un milagro mayor que todos los logros tecnológicos del mundo moderno? La recuperación física fue lenta, pero constante. Mi pierna rota requirió varias operaciones para corregir los daños, que se habían agravado por moverme sin la atención médica adecuada. Los médicos se sorprendieron de que hubiera evitado una infección grave, dadas las condiciones en las que me encontraba. «Es usted un hombre muy afortunado», me dijo el cirujano después de la segunda operación. «O quizás muy desafortunado, según cómo se mire. Sobrevivir a tal catástrofe solo para enfrentarse a semejante prueba. No sé qué es peor. Yo lo sabía. Sabía que lo peor no era la prueba, sino su ausencia. No la lucha, sino la rendición. No el camino, sino su final. Soy afortunado», le respondí. «Definitivamente afortunado». La recuperación psicológica fue más complicada. Las pesadillas nocturnas, los flashbacks, los repentinos ataques de pánico se convirtieron en mis compañeros constantes. Podía despertarme bañado en sudor frío, convencido de que todavía estaba en las montañas, que el rescate había sido solo un sueño, que la realidad era el frío, el hambre y la soledad. El psicólogo que me atendía me diagnosticó trastorno de estrés postraumático, algo común en personas que han vivido situaciones extremas. Me ofreció terapia, medicamentos, técnicas de relajación y manejo del estrés. Todo esto ayudó, pero la verdadera curación no provino de procedimientos médicos ni de sesiones terapéuticas. Vino de las conversaciones, con la familia, con los amigos, con otros supervivientes de catástrofes, conmigo mismo. Mi madre, siempre una mujer pragmática y fuerte, fue la primera que realmente escuchó mi historia, no solo los hechos y los acontecimientos, sino también las emociones, los pensamientos, los cambios que se habían producido en mí. «Eres diferente», me dijo después de varias horas de conversación, sentada junto a mi cama de hospital. «No peor, no mejor, simplemente diferente. Como si una parte de ti se hubiera quedado allí, en las montañas, y en su lugar hubiera aparecido algo nuevo». Asentí, incapaz de expresar con palabras lo precisa que era su observación. En efecto, una parte de mí se había quedado allí, entre las nieves y las rocas, entre los cuerpos de mis compañeros fallecidos. Y nació una nueva parte de mí, más profunda, más consciente, más conectada con algo que trascendía mi vida individual. Mi padre, siempre parco en palabras y reservado, expresó su comprensión a su manera. Me trajo viejos álbumes de fotos, de mi infancia, de nuestros viajes familiares, de mis primeras expediciones de alpinismo. «¿Te acuerdas de lo mucho que le tenías miedo a las alturas cuando eras niño?», preguntó, señalando una fotografía donde aparecía yo, de pequeño, al borde de un precipicio, agarrado a su mano, con una expresión de terror en la cara. «Y luego te hiciste alpinista. Siempre has sido testarudo. Siempre has hecho las cosas a tu manera». En sus palabras no había un reconocimiento directo de mi hazaña, de mi supervivencia, de mi transformación, pero en sus ojos, en su voz, en el simple hecho de que me trajera esas fotografías, había una profunda comprensión y aceptación. Verónica, mi novia, fue quizás la única que comprendió por completo la transformación que había experimentado. Ella misma era alpinista, conocía las montañas, entendía lo que significaba estar al filo de la vida y la muerte. «¿Viste algo allí arriba, verdad?», me preguntó un día, mientras estábamos sentados en el jardín del hospital, disfrutando de unos raros momentos de intimidad. «Algo que te cambió, algo que la mayoría de la gente nunca ve». La miré, sorprendido por su perspicacia. «Sí», respondí simplemente. «Vi. No sé cómo llamarlo. ¿Realidad? ¿Verdad? ¿La esencia de las cosas?».
Ella asintió, sin pedir más explicaciones, y me tomó la mano. En ese gesto había más comprensión de la que pudieran expresar las palabras. Poco a poco, conversación tras conversación, día tras día, empecé a integrar mi periplo en mi vida, no como un evento aislado, no como un trauma que superar, sino como parte de mi historia, de mi identidad, de mi camino. Empecé a escribir, primero para mí, luego para los demás. Anotaba mis recuerdos, mis pensamientos, mis sueños. Describía no solo las pruebas físicas, sino también las transformaciones internas, los estados limítrofes, los momentos de claridad y revelación. Esta escritura se convirtió para mí en una forma de terapia, una manera de dar sentido a mi experiencia e integrarla. Pero también se convirtió en un puente entre yo y el mundo, una forma de compartir lo que había aprendido, lo que había visto, lo que había vivido. Cuando mis apuntes se convirtieron en un libro, cuando mi historia se hizo pública, recibí miles de cartas y mensajes de personas de todo el mundo. Personas que habían sobrevivido a sus propias catástrofes, a sus propias pruebas, encontraban en mi historia un reflejo de sus experiencias, de sus luchas y triunfos. Una joven que había vencido el cáncer me escribió: «Tus montañas eran físicas, las mías eran médicas, pero el viaje ha sido el mismo. La misma soledad, la misma lucha, el mismo descubrimiento de una fuerza interior cuya existencia ni siquiera sospechaba». Un hombre que había perdido a su familia en un accidente de coche escribió: «Has descrito el vacío que siento cada día. Pero también has mostrado que incluso en ese vacío se puede encontrar un sentido, se puede encontrar un camino a seguir». Un adolescente de un pequeño pueblo escribió: «Nunca he estado en las montañas, nunca he experimentado nada parecido a lo que usted ha vivido. Pero a veces me siento igual de perdido, igual de solo, igual de desesperado. Su historia me ha dado la esperanza de que yo también puedo encontrar mi camino». Estas cartas, estas conexiones con desconocidos que encontraron algo valioso en mi historia, se convirtieron para mí en otra forma de curación. Me demostraron que mi periplo, mi lucha, mi transformación tenían un significado no solo para mí, sino también para los demás. La rehabilitación física se prolongó durante meses. Operaciones, fisioterapia, ejercicios, un retorno gradual de la fuerza y la movilidad. Los médicos estaban asombrados de mi progreso, de mi determinación, de mi perseverancia. «Se está recuperando más rápido de lo que esperábamos», me dijo el fisioterapeuta después de una sesión especialmente dura. «La mayoría de los pacientes con este tipo de lesiones se rinden mucho antes». Sonreí, pensando en aquellos días en las montañas, cuando cada paso era una lucha, cuando cada movimiento era una victoria sobre el dolor y el cansancio. «He tenido un buen entrenamiento», respondí. 6 meses después del rescate podía caminar con un bastón, aunque con una cojera notoria. Al cabo de un año podía caminar sin bastón distancias cortas, aunque los paseos largos seguían siendo un problema. Los médicos dijeron que probablemente nunca podría volver al alpinismo profesional, que mi pierna nunca volvería a ser tan fuerte o flexible como antes. Acepté esto no como una limitación, sino como una nueva realidad, un nuevo parámetro dentro del cual debía encontrar nuevos caminos, nuevos objetivos, nuevos desafíos. Empecé a trabajar con jóvenes alpinistas, compartiendo mi experiencia, mis conocimientos, mis errores. Empecé a asesorar a equipos de búsqueda y rescate, ayudándoles a comprender la psicología de la supervivencia, los procesos de toma de decisiones en situaciones extremas. También empecé a trabajar con personas que habían sufrido sucesos traumáticos, no como un terapeuta profesional, sino como alguien que había pasado por el fuego y había salido de él transformado, pero no destrozado. Un año después de mi rescate, regresé a Nepal para participar en la ceremonia en memoria de los fallecidos en la catástrofe. Fue un viaje emocionalmente difícil, pero necesario para mi curación definitiva. De pie en un pequeño cementerio en Katmandú,
Contemplando las placas conmemorativas con los nombres de mis compañeros caídos, sentía no solo dolor, sino también una profunda conexión con ellos, con las montañas, con la vida y la muerte mismas. He vuelto, susurré, dirigiéndome a ellos, a las montañas, a mí mismo. He cumplido mi promesa. Después de la ceremonia, visité a Pema en su aldea. Fue un encuentro alegre, lleno de risas, lágrimas y recuerdos. Hablamos del año transcurrido, de los cambios en nuestras vidas, de las lecciones que habíamos aprendido de nuestro encuentro. Antes de marcharme, le dejé un regalo, no un mero objeto material, sino la promesa de ayudar a su aldea, a su familia, a su gente. Era mi forma de agradecerle por salvarme la vida, por su bondad, por su humanidad. Pero el verdadero regreso a la vida no ocurrió en el hospital, ni en el consultorio del terapeuta, ni en la ceremonia conmemorativa. Ocurrió en momentos tranquilos, en pequeñas y cotidianas alegrías que antes daba por sentadas. En una taza de té caliente a primera hora de la mañana, cuando el mundo aún duerme. En el olor a hierba recién cortada en el parque. En la risa de los niños jugando en el parque infantil. En el contacto de la mano de la persona amada. En una charla tranquila con mis padres durante la cena. Estos momentos, estos pequeños milagros de la vida cotidiana, se convirtieron para mí en una fuente de profunda alegría, profunda gratitud, profunda conciencia del valor de cada día, cada hora, cada minuto. Dejé de dar la vida por sentada. Dejé de posponer la felicidad para más adelante. Dejé de perseguir logros externos, reconocimiento externo, marcadores externos de éxito. En cambio, aprendí a vivir en el momento presente, a valorar lo que tengo, a encontrar belleza y sentido en las cosas más sencillas. Esto no significaba que hubiera dejado de fijarme metas, de aspirar al crecimiento y al desarrollo. Al contrario, mi determinación, mi perseverancia, mi voluntad se hicieron aún más fuertes, más claras, más enfocadas. Pero ahora estas cualidades estaban dirigidas no a la conquista de cumbres externas, sino a un viaje interior, a una profunda exploración de la vida, a servir a los demás. 2 años después de la catástrofe, me casé con Verónica. Fue una ceremonia sencilla a orillas de un lago, con amigos íntimos y familiares. Ambos vestíamos ropa sencilla, sin excesos ni pomposidades. Durante el intercambio de votos, le dije: prometo amarte con todo mi ser, con todo lo que soy. Y prometo no olvidar jamás el milagro que es estar vivo, estar aquí, estar contigo. Ella sonrió entre lágrimas y respondió: prometo estar a tu lado en todos tus viajes, externos e internos. Y prometo recordarte la belleza de la vida cuando las sombras del pasado se vuelvan demasiado oscuras. No eran solo palabras, no eran solo promesas. Era un profundo reconocimiento de lo que habíamos pasado, de lo que nos habíamos convertido, del camino que habíamos elegido juntos. 3 años después de la catástrofe, nació nuestro hijo. Lo llamamos Arseni, en honor a mi abuelo, que fue para mí un ejemplo de fuerza, sabiduría y bondad. Teniendo a este pequeño hombre en mis brazos, mirando sus ojos claros e inocentes, sentí tanto amor, tanta alegría, tanta gratitud, que pensé que mi corazón no lo soportaría y estallaría. En ese momento comprendí que el círculo se había cerrado, que mi viaje a través de la muerte hacia la vida, a través de la destrucción hacia la creación, a través de la pérdida hacia el reencuentro, había terminado, que había regresado por completo a la vida, no a la vida que tenía antes de la catástrofe, sino a una nueva vida, más profunda, más consciente, más auténtica. Una vida en la que cada momento importa. Una vida en la que cada elección tiene peso. Una vida en la que cada interacción, cada conexión, cada contacto están llenos de conciencia y gratitud. Una vida que no es simplemente supervivencia, no es simplemente existencia, sino una vivencia plena, profunda y auténtica de cada día,
cada hora, cada minuto. Una vida que no es una huida de la muerte, sino la aceptación de ella como parte de un ciclo mayor, de un viaje mayor, de un patrón mayor. Una vida que no es la negación del sufrimiento, sino la integración de éste en una imagen más completa, más rica, más multifacética de la experiencia humana. Una vida que no es la evasión de las dificultades, sino el encuentro con ellas con un corazón abierto, una mente abierta, un alma abierta. Una vida que no es la búsqueda de seguridad, comodidad, previsibilidad, sino la aceptación del riesgo, la incertidumbre, el cambio como partes integrantes del viaje. Una vida que no es un viaje solitario, sino parte de un movimiento mayor, de una historia mayor, de un baile mayor, en el que todos somos participantes, todos somos creadores, todos somos testigos. Esa vida es la que aprendí en las montañas. Esa vida es la que traje de vuelta conmigo. Esa vida es la que me esfuerzo por vivir cada día. Y cuando me preguntan si valió la pena, todo ese sufrimiento, todas esas pruebas, todas esas transformaciones, respondo sin dudarlo. Sí. Cada segundo de dolor, cada gota de sudor, cada gramo de sangre perdida, cada kilómetro arrastrado con la pierna rota, todo valió la pena. Porque sin ese viaje jamás habría encontrado la verdadera vida, la verdadera felicidad, el verdadero sentido. Y esta es, quizás, la lección más importante que saqué de mi travesía por el Himalaya, que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que a veces debemos atravesar la muerte para aprender a vivir de verdad, que a veces el momento más oscuro, el abismo más profundo, la prueba más dura no son el final, sino el comienzo. No son una derrota, sino una oportunidad. No son la muerte, sino un renacimiento. Y en esto, creo yo, reside la verdadera belleza, la verdadera sabiduría, la verdadera gracia del viaje humano. No en evitar las caídas, sino en cómo nos levantamos después. No en evitar las heridas, sino en cómo sanamos de ellas. No en evitar la muerte, sino en cómo elegimos vivir frente a su inevitabilidad. Esta es una lección que llevaré conmigo hasta el final de mis días. Una lección que espero transmitir a mi hijo, a mis seres queridos, a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Una lección que, creo, importa no solo para mí, sino para todos nosotros, viajeros en este camino asombroso, aterrador y hermoso que llamamos vida.